fin de semana. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este fin de semana, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, y una de ellas es esta que os proponemos desde el Consejo Regulador de Jerez, y es seguir aprendiendo de nuestros vinos, seguir conversando con gente que sabe sobre nuestros vinos. Y bueno, la sesión de hoy es un poco especial. Estamos intentando recuperar lo que desgraciadamente el pasado jueves no pudo tener lugar, y es una conexión con Bodegas Tradición, con Elena Rivero y con algunas otras personas de Bodegas Tradición. Y yo ya estoy aquí preparado con mi copa, como decimos aquí en Jerez, el Papa ya ha bebido, son más de las 12, así que pues podemos nosotros también disfrutar de una copa de vino de Jerez. Voy a invitar a Elena Rivero, que seguro que nos está siguiendo, para que se conecte y de esa forma poder tener una primera conversación. A ver. Conteste a la invitación que le he cursado para, si es posible, tenerla con nosotros. Espero que en unos segundos. Como os decía, además de Elena, luego estaremos conversando también con otras personas de Bodegas Tradición. Estaremos conversando con Manolo Marín. Manolo Marín es el archivero, la persona que día a día está desentrañando los misterios que tenemos que esta bodega guarda en su... a ver, un momentito que estamos esperando que Elena se conecte. A ver, un momentito, la voy a volver a invitar. Aquí está. A ver si ella puede... Le he cursado la invitación. Estamos esperando. Como digo, después de hablar con Elena, trataremos de hablar con Manolo Marín. Él está en el archivo histórico, un archivo realmente impresionante, un archivo único, el más antiguo que tenemos en Jerez, y en el que, hay documentos desde el siglo XVII. Algunos de esos documentos nos lo mostrará y nos hablará de ellos Manolo Marín. Y también conectaremos posteriormente con Eduardo Davis, que es uno de los responsables comerciales de la bodega, y ahí hablaremos más de temas puramente enológicos. Como digo, estamos esperando que se conecte Elena. Estoy cursándole nuevamente una invitación. A ver si ella no... Ahora parece que está. ¡Hola, Elena! Qué bien, ya pensaba que íbamos a fallar otra vez. Nada, qué alegría, qué alegría. Bueno, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Estupendo, fenomenal. Bueno, pues lo dejamos el otro día, nos estabas hablando de tu bodega, nos estabas hablando de esa... Hay tantas cosas que decir de tu bodega, pero recuerdo que tú estabas conversando sobre un aspecto que es el que a ti particularmente te interesa siempre hablar, y es que, haciendo honor a su nombre, todo en Bodegas Tradición se hace de forma tradicional. Sí, que tradición es el nombre de la bodega no por que sea bonito en sí, sino porque obedece todo eso a una historia de continuidad que vamos marcando, ¿no? A una recuperación y a una continuidad, que es lo que me toca a mí hacer. A mi padre le tocó la recuperación y quizá conmigo sea más la continuidad y el poder pasar lo mismo que hemos encontrado como mínimo. Así que tradición es un poco continuidad en la tradición familiar, que nos une desde 1650 a través de la bodega CZ, y también es una continuidad en los procesos de elaboración del vino, ¿no? Nosotros hemos intentado recuperar dentro de lo posible la forma de hacer el vino que siempre hubo en Jerez, y ese es nuestro camino, ¿no? Sí, me gustaba mucho ayer, como escuchar a Pitu siempre es una lección, por muchas veces que le escuches aprendes siempre de él. Sí, me gustaba esa sensación de que hay un vino para cada ocasión, y lo mismo digo yo, creo que ahí tiene que haber un tipo de bodega con su camino bien trazado y
y que no se tenga que fijar en lo que hacen los demás, ¿no? Ujú. Y eso es lo que un poco nosotros hacemos. Nosotros nos centramos nuestro camino en los bors y en los bors, en los vinos viejos, vinos naturales en los que no ha intervenido nada más que el mosto, la pisa de la uva, el tiempo, la oxidación y todos esos procesos que hacen único a Jerez, ¿no? Y el cuidado de generaciones de capataces y enólogos expertos que al final es lo que hace la responsabilidad de tener todo eso en tus manos, ¿no? Y poderlo pasar y perpetuar de alguna manera, ¿no? Que es un poco todo ese sistema de BORS que a veces hasta que no te pones y lo tienes que estudiar y te tienes que enterar bien de cómo funciona, no te das cuenta de que lo que intenta es que esas cosas que son irrepetibles, porque son vinos que centenarios, de más de años y años, pasen de la misma manera y con ese poquito que tenemos de solera podamos extenderlos y perpetuarlos para siempre, ¿no? Y ese es un poco nuestro camino, recuperar Claro. y continuar. Elena, has mencionado a tu padre un poco de pasada, pero evidentemente hablar de bodegas tradición, hablar de, bueno, hemos titulado esta sesión La memoria recuperada, es necesariamente hablar de Joaquín Ribero. Y tú, ya desde una perspectiva de hija, ¿qué dirías que supuso para él recuperar esa tradición familiar después de ese paréntesis desde, bueno, su padre, las tristes circunstancias que rodearon, digamos, el hecho que la familia Ribero cesara en su actividad como bodeguero? ¿Qué supuso para él recuperar esa tradición familiar? La verdad es que poco contaba de eso porque hablaba más de su proyecto empresarial, pero supongo que para él fue algo sacar de muy adentro, ¿no? Que es donde llevaba esa... Yo recuerdo que desde que se perdió, durante el tiempo que no estuvo la bodega CZ en la familia y yo no volví a oír hablar de CZ nunca. Y era una especie de tema tabú, ¿no? Yo creo que la pérdida de la bodega CZ le costó la vida a mi abuelo. Él, durante toda la época que fue tan difícil para Jerez y en esa caída que tuvo el vino de Jerez a nivel comercial, él intentó que de alguna forma mantener el control de la bodega, que estaba muy repartido entre muchos miembros de la familia, y incluso le costó su economía familiar y estuvo poniendo todo el dinero que ganaba por otro lado para mantener algunos de los paquetes de acciones que tenía la familia, que en los momentos en los que había que aportar y no recoger, pues que se iban descontrolando y el banco se iba haciendo con ellos, ¿no? Eso, pues, un día el banco hizo una junta general extraordinaria y decidió vender la bodega. Él empezó a pleitear porque estaba mal convocada, estaba mal hecha, fue utilizando una serie de cuestiones legales que ahora no vienen al caso, pero que parecía que tenían defensa legal. Pero después de 10 años de pleitos, pues perdió toda posibilidad de seguir recurriendo y el día que se lo comunicaron le dio un infarto y falleció. O sea, pensó, él era el pequeño de sus hermanos y le tocó que desde 1650 esta bodega en manos de la familia, perderla él, que había hecho tanto esfuerzo por mantener eso, pues... Y mi padre no hablaba tanto de esa parte, que desde luego le debió quedar como algo ahí dentro, ¿no? Y hablaba más de que esto de los vinos de Jerez no puede terminar aquí, esto tiene que ser, es algo que será importante dentro de unos años, cuando pase esta crisis, cuando volvamos a promocionarlo, cuando nos pongamos a trabajar en él, y esto tiene que ser algo a recuperar como proyecto empresarial. Lo veía bien, no a corto plazo, y un medio largo plazo, más bien muy largo. Sí que me decía muchas veces que mis hijos ya podrán vivir de esto, pero que hay que trabajarlo y que es una cosa tan bonita. Es verdad que cuando entras a trabajar en algo como una bodega de Jerez, empiezas a darle valor a una serie de cosas que antes a lo mejor ni te planteabas, ¿no? Yo recuerdo, si me permites, cuando el otro día estábamos hablando de esta botella que sigo disfrutando, pero me temo que hoy es la última copa ya de este palo cortado del 75, pero hablábamos de aquel día en Berlín, en el estreno de Jerez y el misterio del palo cortado, y en ese documental, en esa película fantástica
de López Linares, de José Luis López Linares, hay un momento que tu padre en medio de la bodega está hablando y dice esto de, es que es curioso el negocio en el que estamos, en el que vemos entrar el vino y sabemos que nosotros eso no lo vamos a disfrutar, nosotros eso no lo vamos a ver. Sí, sí. Pero claro, Me la verdad reía. que también es verdad que lo que hoy disfrutamos nosotros es porque alguien lo ha hecho antes y ellos no lo han disfrutado, lo estamos disfrutando nosotros. Es increíble, sí. No lo entiendes bien hasta que no estás metido en la bodega y te das cuenta, pero esa frase que decía de, y yo estoy comprando vinos ahora que no voy a probar. Y se reía porque le hacía gracia esa Claro. especie de cosa, de negocio. Bueno, eso es fuera de... generosidad también. Nuestros vinos son generosos también por eso, porque estamos pensando en las generaciones futuras. Sí, sí, yo creo que sí, que tiene algo de enganchante esa sensación de poderles pasar lo mismo que te han dado a ti y que ellos lo puedan disfrutar. Y cuando de verdad entiendes que esos vinos son irrepetibles en una sola generación y que este proyecto no lo podríamos hacer ni lo podríamos haber hecho sin el trabajo de tantas generaciones anteriores. Claro, pues, efectivamente. No hay forma de partir de cero, o es muy difícil partir de cero. Déjame que te haga no una pregunta, pero sí un comentario porque me interesa mucho. Probablemente Bodegas Tradición sea una de esas bodegas del marco, o la bodega del marco en la que más percepción tiene uno de que el vino de Jerez es cultura. Es un arte en cierta medida, ¿no? Porque además está rodeado de arte en otro sentido. Tenéis la maravillosa pinacoteca, tenéis el archivo, tenéis la colección de fotografías, que hablamos poco de esa otra parte de Bodegas Tradición. Entiendo que ese es el contexto en el que queréis presentar vuestros vinos, un contexto en el que la gente sienta que lo que está bebiendo, lo que está disfrutando es un arte también. Sí, la verdad es que empezamos con la pinacoteca, trajimos parte de la colección a la bodega como diferenciación, ¿no? Como aportar algo diferente, pues eso que decía antes, que cada bodega tiene que tener su personalidad y nosotros nos gustaba aportar algo diferente para la visita y de esa forma enganchar y ya explicar todo nuestro, ya que tenemos allí la gente, era una forma como de atraer a la gente, ¿no? Y de diferenciarnos del resto de bodegas. Pero luego nos dimos cuenta de que se entienden muy bien, quizá porque los dos comparten ese, tanto el vino de Jerez como los cuadros antiguos y toda esa historia que traen ambos, comparten muy bien el espacio. Disfrutar un cuadro con una copa de Jerez en la mano es algo que solo se puede, es que solo lo puedes entender si lo has hecho, pero es lo más recomendable que se puede hacer, es una forma de abrir el espíritu. Yo siempre lo digo, ni mucho menos voy a llegar al nivel de Pitu ayer que esa forma de hablar, pero siempre pienso que una copa de Jerez abre el espíritu y te deja disfrutar y te aísla un poco de todo ese mundo. También en la visita de la bodega lo que nos pasa es que se cierra la puerta, entras en otra época de la historia, te parece como que estás en el siglo XIX y pierdes todas las referencias y te deja mucho más disfrutar de esa copa, te van como metiendo y cuando llegas a los cuadros con esa copa de Jerez en la mano es una experiencia de verdad. Es una sensación sublime, sin duda. Y no sabíamos entonces, cuando estábamos haciendo esto, lo bien que iban a trabajar los dos puntos, lo mucho que se iban a complementar, porque se aportan mucho, ¿no? Los cuadros empiezan a ser disfrutados de mejor manera y el vino está tan bien acompañado que le da como la importancia que tiene, o sea, le viste muy bien, ¿no? Te ayuda a entender pues la majestuosidad de ese vino, ¿no? Para mí es así. Y luego, pues, una cosa lleva a la otra y como yo empecé mucho con la parte de cultura, pues decidimos ampliar, cuando llegó el archivo, decidimos ampliar, y aquí un recuerdo a Adrián Fató, que tanto nos ayudó en esa época. Sin duda. A entender lo que era la fotografía y nos marcó una dirección en una colección de fotografía antigua que hemos hecho, que es fotógrafos de Jerez, imágenes de Jerez, para contextualizar un poco todo lo que estamos contando, ¿no? Nosotros tenemos que ir muy atrás en el tiempo para explicar el vino y explicar Jerez, lo que fue Jerez en una época de la vida, en el siglo XIX, por ejemplo. Si se puede apoyar con imágenes es francamente más fácil y
te ayuda como a la vida que tenían entonces, la grandiosidad de las bodegas. Hay fotografías de fiestas en bodegas con personajes los más importantes. La familia real, claro. La familia real, todo lo que pasaba por Jerez era lo máximo. Y eso lo puedes contar, pero cuando lo enseñas en una imagen, además esas imágenes tan bonitas. Son fantásticas, sí. Y con la saga de fotógrafos como Pereira, como Iglesias, como muchas sagas de fotógrafos importantísimos, que como en Jerez había tanto dinero y tanto evento y tanta posibilidad de ganarse el dinero, se instalaban en Jerez y hacían sagas porque eran fotógrafo, hijo y nieto muchas veces que se dedican a la fotografía, ¿no? Todavía hay alguna saga por ahí funcionando, así que... Sí, sí. Yo recuerdo, has mencionado a Adrián, fantástica persona, gran artista también. Él nos ayudó mucho en la exposición que hicimos cuando el 80 aniversario de la fundación de nuestra denominación de origen. Y yo he visitado con él y contigo algunas de las exposiciones temporales que habéis hecho en la bodega. ¿Tienes planes de repetir esa experiencia? Porque realmente algunas fueron fantásticas y llevarlo, digamos, poner obras de arte dentro de la bodega. O sea, quiero decir, entre las andanas, bueno, fue algo también fabuloso, ¿no? De hecho, teníamos previsto una inauguración para Semana Santa de un trabajo de Pío Cabanillas que después de todo su pasado político, que ha quedado al margen completamente y ahora está disfrutando de verdad de un perfil mucho más artístico, él se ha dedicado a la fotografía y tiene un trabajo francamente bueno que además casa mucho con esa línea de fotógrafos en las que trabajó tanto Adrián, que es el fotógrafo profesional aficionado, ¿no? El que por sus circunstancias tiene oportunidad de estar en sitios que otros no tenemos. En alguna serie de instituciones internacionales colaborando con ellas y por lo tanto tiene oportunidad de ir a sitios como la que pensábamos exponer que retomaremos, no lo vamos a dejar atrás. Buscaremos una fecha, pero para ir por octubre, que yo creo que es la feria, ¿no?, de este año de Jerez. Sí, parece que sí, que vamos a tener feria en octubre, lo cual está muy bien. Haremos que coincida y será una exposición preciosa que encaja muy bien con la bodega. Eso de ver las fotos nos encantó a nosotros también. Hemos mejorado incluso la iluminación y esperemos que podamos disfrutarla muy pronto, o por lo menos que no se nos haga corto. Porque... Seguro que sí, seguro que muy poquito. Paso, ¿Perdóname? Que yo voy a acabar con la bodega a este paso. Bueno, Elena, yo seguiría aquí hablando contigo todo el sábado, pero le hemos prometido a nuestra audiencia que vamos a este paseo por Bodegas Tradición. Lógicamente teníamos que empezarlo contigo, pero queremos irnos ahora a ahondar un poquito primero en el archivo y luego en los vinos. Vale, y entonces lo que vamos a hacer, vamos a conectar con Manolo para que él, bueno, pues nos enseñe alguna de las joyas que tenéis en el archivo de Ribero CZ. ¿Vale? Bueno, oye, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por organizar esto y enhorabuena por la iniciativa, por el premio más que merecido y ojalá que lo podamos mantener también después, esta serie de conversaciones. Espero que sí, la verdad que sería magnífico seguir con ello. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Y seguimos viéndonos, ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, como os decía, es conectar con... vamos a que se sume Manuel Marín, a ver dónde debe estar ya entrando, para que nosotros lo invitemos y espero que tengamos esta vez a la tecnología de nuestra parte y de esa forma podamos a ver, un segundo. Aquí está, aquí lo tenemos. Uy, perdón que le he dado la vuelta a la cámara. Ahora, un segundo, Manuel, archivo, lo estoy invitando y en unos segundos aparecerá en pantalla. ¡Hombre, Manolo! César, buenos días, o buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fantásticamente bien. Estupendo. Ya he visto que ha sido
No, perdona, no te oigo, No, pero ahora sí. estupendo. Bueno, pues que decía que les hemos prometido a las muchísimas personas que nos están siguiendo que hoy íbamos de nuevo a intentar. El otro día, bueno, pues algo nos contaste, algo pudimos intuir de algunos de los documentos que nos estabas presentando. Tú habías seleccionado algunos por su interés. Estamos hablando del archivo más antiguo del Marco de Jerez, del mundo de las bodegas de Jerez. El profesor Javier Maldonado Rosso, que ha tenido mucho que ver con este archivo, que tiene mucho que ver con este archivo, siempre dice que no se entendería la historia del Jerez sin este archivo. Y bueno, Manolo, ¿por qué no nos presentas algunos documentos que tú has seleccionado para esta ocasión? Pues claro que sí. Como tú bien dices, no se entendería el mundo y la evolución y el desarrollo del vino de Jerez sin esta documentación. En esta documentación se recoge todo ese traslado, toda esa evolución de lo que era el mercado del vino bajo el dominio de los productores. Los productores eran quienes tenían los monopolios de la comercialización del vino, y luego viene ese aire liberal que entre ellos el Marqués de Montana lanza para poder expandir el mundo del vino, y se genera pues lo que hoy se conoce como el marco del vino de Jerez. Documentaciones ahí magníficas, maravillosas, documentaciones contables, documentaciones comerciales, documentaciones en una simbiosis entre históricas y comerciales que son magníficas. Pero bueno, con algunas documentaciones que he previsto, me parece magnífica esta que os voy a enseñar, de 1767. Este es un documento de 1767 en el que ya enviábamos Bodega CZ vino a China. ¡Qué barbaridad! Lo que me parece magnífico. A China mandábamos vino en 1767. Hay documentaciones también muy sabemos, muy perdona Manolo, sabemos, sí. Discúlpame, ¿sabemos qué tipo de vino era el que se estaban mandando a China? No, en esta ocasión, si te leo un pequeño párrafo de la propia carta. Sí, y por favor, Manolo, discúlpame, me dicen que hables un poquito más alto. Se te entiende bien, pero se te escucha un poquito bajo. De acuerdo. En este documento concretamente, lo que se dice es simplemente que le está pidiendo vino, y en un momento determinado le dice que veo lo más ocupado que está vuesa merced aprontando los vinos para los navíos que van a la China, pero no especifica qué clase de vino. Concretamente en este, no. Os enseño otro documento de 1759, un documento magnífico, en el cual ya se dice que hay vino fino en Jerez, o se nombra el vino como vino fino. Estamos hablando de 1759. Y es muy curioso, y os leo el pequeño párrafo que dice: le está pidiendo vino, y en un momento determinado dice: con los motivos de hallarme ya con poco vino, estimaré el que me revita vuesa merced, cuando hallare ocasión, 2 botas de vino ordinario para la familia y 2 botas de vino fino para mí. ¿Qué quiere decir? Estoy diferenciando la calidad del propio vino en sí, pero lo especifica como vino fino concretamente. Luego tengo aquí una serie de documentaciones magníficas. Estos son joyas, verdaderas joyas, tanto comerciales como históricas, como había dicho anteriormente. Son cartas en el cual son varios clientes que le están pidiendo a Pedro Agustín Rivero de la Herrán vino en 1808, 1809, y a la vez que le piden vino, le cuentan datos y señales sobre la invasión francesa por Napoleón. ¡Qué barbaridad! Tremendo. O sea, tengo aquí una carta que os la enseño. Esta carta de 1808 le está pidiendo vino y le cuenta cómo invade Zaragoza Napoleón, por dónde entra, a qué hora entra. Os lo leo muy brevemente porque es magnífica, muy brevemente. Dice: he leído una carta fecha del 20 de febrero de Zaragoza que dice: el 16 del mismo a las 6 de la mañana atacaron los franceses por Torrero. Torrero es un barrio de Zaragoza. Llegaron hasta la puerta de Santa Engracia. Duró el ataque hasta las 5 de la tarde.
El resultado fue, de los franceses, 14.000 muertos en el campo de batalla y hechos reos 3.000 prisioneros, que se refugiaron al convento de Santo Domingo. El 18 entró en esta ciudad el marqués de Larán con 10.000 de infantería y 10.000 de caballería. Sigue diciendo viva la Virgen del Pilar, que ya estamos en disposición de abatirlo. Ahí corta la carta y le dice, pero bueno, lo que yo quería decirte era que me mandes 2 botas de vino. vamos a lo importante, ¿verdad? No le importa, que yo lo que quiero es que me envíe 2 botas de vino. Pero le cuenta con pelos y señales los datos de aquella invasión francesa a Zaragoza. Entonces, existen una simbiosis de documentaciones magníficas en el cual se detallan todo el proceso. Bueno, hay cartas impresionantes, por ejemplo, de cómo aconsejan a Rivero que no cargue las botas en los navíos para mandarlo al rey a Inglaterra, porque hay un corsario francés en el Cantábrico que está atacando los barcos. O un corsario argelino en el Mediterráneo que también está atacando los barcos. Y le muestran todo el desarrollo de las penalidades o de las dificultades que tenían a la hora de enviar las botas de vino a los distintos clientes. Bueno, hay documentaciones magníficas en el sentido de que ya hay documentaciones en 1652 de pagos de diezmos de vino ya a la capellanía de la Santa Iglesia Colegial. Entonces, se pagaban diezmos de vino. Hay documentación de eso. Hay recibos de arrendamiento de casas particulares en el cual Rivero, marqués de Montana en su momento, alquilaba casas y alquilaba espacios religiosos. Hay aquí un recibo, por ejemplo, sobre la Basílica de la Merced, en el cual le alquila un espacio religioso para guardar botas de vino. Cuadernos comerciales impresionantes. Bueno, hay unos cuadernos de los capataces de las viñas, totalmente impresionantes, en el cual ellos detallan muy minuciosamente todo el proceso de trabajo que realizan en las viñas con los jornaleros. El trabajo que le determina a cada uno y cuánto le paga a cada uno. Pero es tal el detalle que inclusive detallan cuánto cuesta darle de comer a un perro en la viña todos los días. ¡Qué barbaridad! Se especifica que por darle de comer al perro son 3 maravedíes. O sea, no paras de encontrar documentación. Manolo, no sé si tú tenías pensado comentar ese documento, pero yo me quedé muy impresionado de aquel episodio que me comentaste del zar de Rusia, cliente también de la bodega, y el tema de las botellas famosas. ¿Lo tienes a mano? ¿Te importaría compartirlo? Aquí, sí, lo tengo, vamos, lo voy a leer. Esto es, estamos hablando del 19 de agosto de 1835 y dice el documento dice así. Dice, mi estimado amigo, de servir procurar unas 50 botellas del vino más viejo y exquisito que se encuentre en esa casa, para remitir al emperador de Rusia, Nicolás I. Y como sé que en ninguna parte hay las soleras que se hallan en tu casa, te estimaré me digas que me las quieras facilitar, para mandarte las botellas vacías y te agradeceré me las devuelvas. O sea, quiere decir que le pide vino para el emperador ruso, pero aquí no había abastecimiento de botellas de cristal para embotellarlo. Entonces, le envían las botellas vacías para aquí embotellar y volver la vida. Del mismo año, 1836, hay también otro documento en el cual se especifica también que ya se envasa vino en botellas, porque hay un pedido que se manda a Buenos Aires y se comenta y se dice muy detalladamente cómo se activan las botellas. Se manda en cajas de madera de 50 botellas, estivadas con, y además lo dice, con aserrín, con arena, con serrín. Así iba amortiguada las botellas. Y bueno, fascinante porque recibe después una respuesta diciendo que ha llegado bastantes botellas rotas a Buenos Aires en esas cajas, evidentemente por el trasiego del propio movimiento del barco. Bueno, hay documentaciones fantásticas. Hay una carta, por ejemplo, de la Casa Real Británica en 1771. Estamos hablando de Jorge IV, el último rey colonizador de Estados Unidos, en el cual le pide vino
pide vino la Casa Real a Ribero, pero es tan la exquisitez literaria de cómo pide el vino, que es magnífico. Además, no tengo por menos que leerlo, aunque sea muy brevemente, y sea porque vamos, es de un nivel literario impresionante. Dice: muy señor mío, hallándome honrado con orden de su Alteza Real el Duque de Gloucester, hermano de su Majestad Británica, de procurar a su Alteza Real un barril del mejor vino de Jerez. Me valgo de vuesa merced con este motivo, suplicándole proporcione vuesa merced tal barril del vino el que ha de ser. Esto sí es una pregunta que tú antes me habías dicho. ¿Cómo era el vino? Pues aquí la Casa Real sí te pide el vino como lo pide. Concreto. Y es así. Dice: ha de ser abocado, pero que toque más a lo seco que dulce, evitando en él cuanto fuere posible el impregnado de aguardiente. Ese es el vino que quiere la Casa Real Británica. Luego, de una forma literaria impresionante, dice: me prometo que vuesa merced cumplirá con este empeño en un modo digno del real personaje y consonante al renombre que tiene vuesa merced de que sus vinos sobrepujan a cuantos otras la España produce. ¿De qué forma literaria tan exquisita dice que los mejores vinos de España son los de aquí? He hallado otro documento también un poco viviendo al caso con la situación que estamos viviendo ahora, de 1780, en el cual un cliente le pide a Ribero que le envíe vino de Jerez porque su médico le ha aconsejado que no consuma los vinos catalanes, que para la salud son mejor los vinos de Jerez. Eso irán opiniones, me temo, pero bueno. Bueno, pues Manolo, realmente ha sido fascinante que nos hables que nos cuentes parte del material con el que tú trabajas, pero para terminar y ya en un nivel muy personal, ¿qué significa para ti? ¿Qué sientes cada vez que entras en ese archivo? Me imagino que te sientes un auténtico privilegiado, ¿verdad? Realmente, eso son unas situaciones ya de sentimiento personal único. Esto son sensaciones de encontrarte que estás frente a la propia historia, a la historia de tu ciudad, a la historia. Además, yo me emociono muchísimo, puesto yo nací muy cerca de aquí, de la propia bodega. Yo nací en la calle Justicia. Para mí era el recorrido mío de niño, de pequeño, de juguetear por esta zona. Claro, verme yo envuelto aquí ahora mismo en una zona, sacando las entrañas de la historia de lo que era la industria del vino, lo que era Jerez socialmente en aquella época, encontrándote estas verdaderas joyas documentales. Evidentemente para mí no existe el tiempo ni existe algo más impresionante que el estar en estas cuatro paredes viviendo y conviviendo y detallando el archivo histórico. Sí. Son palabras mayores para una persona que profesionalmente pueda decir que disfruta con lo que hace, que disfruta y es feliz con lo que tiene entre manos. Sin duda, y yo soy realmente un privilegiado y muy feliz de estar aquí. Son cuatro paredes, pero es cada vez que abres un legajo, cada vez que abres uno de esos documentos es un universo que se te abre, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. Bueno, Manolo, muchísimas gracias. Evidentemente la historia, la documentación es una parte de lo que somos y es una parte que yo creo que le interesa a toda nuestra audiencia, pero nos interesa, me temo, que lo que nos une es el vino, ¿eh? Así que ahora vamos a hablar con Eduardo, vamos a hablar un poco de los vinos de Bodegas Tradición. Yo no sé si tú tienes una copa a mano. ¿Tienes una copa a mano? De otras cosas, porque yo tengo prohibido subir en el archivo ningún elemento culinario. Bueno, vale. Pues no es preceptivo, pero yo uno, por supuesto, me uno a tu whisky, me uno a tu copa de vino, entre otras cosas, brindar, yo creo que por todos nosotros, sí, por todo este país que está luchando ahora mismo en la circunstancia que estamos, y que lo más pronto y lo más rápidamente posible salgamos de todo y nos podamos dar un abrazo, que al final es lo que queremos. Sin duda. Vernos y dar un abrazo. Así que alza esa copa que yo la vea, Va por ti, Manolo. Tú la haces por mí. Y por todo. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ahora, como os decía, para completar el círculo, vamos a sacar de aquí a Manolo. Un segundito porque necesito... A ver, Manolo, tienes que salir tú para que... A ver, parece que... Sí.
Bueno, pues como decía, ahora vamos a hablar del vino. Ya nos vamos a centrar en la parte más enológica de esta sesión que tenemos hoy y va a ser Eduardo Davis a quien le estoy pidiendo que por favor se conecte en este momento de tal manera que yo lo pueda invitar. Creo que es Xerez Wines. A ver, si no te importa, Eduardo, y nos está siguiendo, por favor, entra ahora para que yo te pueda invitar. Un segundo, por favor. Si no te importa, entra de nuevo, porque hay tanta gente que está ahora mismo siguiéndonos, entrando, haciendo comentarios, que realmente, a ver, me dicen que estás dentro y que eres, si no lo recuerdo mal, Xerez Wines, con X, ¿verdad? Veamos si te encuentro. Aquí estás. Bueno, te estoy invitando ya, Eduardo, así que en cuanto tú puedas, por favor, acepta mi invitación. Y, hombre, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Perdóname, soy un poco patán para estas cosas, pero bueno, bienvenido. Claro, es mi primera vez también, o sea que no te preocupes. No, pues nuestra primera vez, vaya. Bueno, pues fenomenal. Oye, primero, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas en casa? Pues muy bien, gracias a Dios, disfrutando muchísimo de las cosas buenas que nos ofrece este confinamiento, ¿no? Pensando, por supuesto, muchísimo en la gente que lo está pasando realmente mal en todos los aspectos y dando gracias a Dios de lo bien que estamos nosotros, ¿no? Alguien comentaba el otro día, no se da uno cuenta de lo bien que se está cuando no se tiene nada, ¿no? Claro. Un pequeño resfriado, ¿no? El día que te levantas con la nariz taponada, ¿no? Pues esta falta de libertad, de alguna forma, nos hace sentirnos más libres de espíritu, ¿no? Así que para todos los que lo están luchando en primera línea, los que nos dan de comer, los que nos curan, los que limpian para que no nos enfermemos, pues va por ello. Estupendo, estupendo, desde luego que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes en la copa? Pues esto es un oloroso viejo, obviamente de la casa. No, eso ya ni lo pregunto. Una de las 2.700 botellas que embotellamos el año pasado. Y bueno, se ve al revés, obviamente, claro, pero bueno, aparte es una botella que he estado alargando lo máximo posible porque el confinamiento tiene estas cosas, que uno se permite el lujo de empezar a beber un poquito más temprano. Así que la bodega la tengo ya bastante pelada, pero bueno, ahí iremos por suerte. Todavía hay gente que hace repartos a domicilio y le pido a la gente que compre vino y que compre vino. ¿Vosotros seguís sirviendo pedidos, Eduardo? Sí, cuando hace falta, algunos de nosotros por turnos nos acercamos a la bodega y nuestro transportista sigue funcionando bien, así que bueno. Lo que pasa es que vosotros tenéis una enorme parte de vuestra clientela en el mundo de la hostelería, claro. Efectivamente. La verdad que gracias a ellos estamos donde estamos, ¿no? También. Y de ellos nos acordamos todos los días al levantarnos, ¿no? Porque son los que están sufriendo más en este sector, ¿no? Sin ellos, la verdad que tradición no sería nada y esperemos que pronto podamos volver a la normalidad con energía suficiente para volver a arrancar las máquinas, ¿no? Es verdad, no sabemos lo que le debemos al mundo de la hostelería, ¿eh? Digo desde el punto de vista del sector bodeguero, de Jerez concretamente, porque aunque sí, es verdad que la alimentación, pues sigue funcionando y también es importantísimo, pero realmente las marcas, el conocimiento, la formación sobre los vinos, eso es un proceso que ocurre siempre en el mundo del restaurante, del bar, Sin duda. La comunicación
en la defensa de los vinos. Al final, en las bodegas podemos hacer toda la labor que queramos de promoción, de educación, de profesionales y de ser muy pesados, pero si el camarero, si el sommelier, si el maître o si el cocinero no les apetece y no ponen de su parte, no llegamos al consumidor. Y al final, bueno, siempre lo hemos dicho en tradición, y la verdad que desde el principio don Joaquín lo tuvo muy claro, y todo el equipo directivo y comercial lo ha tenido siempre claro: tenemos que hacer embajadores cuanto más cerca mejor. Y bueno, en un día estuve calculando, sin contar los eventos famosos de los lunes de Vinoble, estimamos más o menos unos 700 sumilleres y cocineros invitados por nosotros específicamente en la bodega, que han venido, que han pasado 2-3 días con nosotros para empaparse. Y realmente, bueno, eso por suerte luego se ha ido trasladando a otras iniciativas de muchas bodegas, ¿no? Que lo han generalizado, y es lo que mejor funciona. La gente, cuando llega aquí, toca, ve, huele y siente lo que es Jerez, lo entiende y se lo lleva en su corazón para su casa, y está deseando compartirlo, ¿no? O sea, eso sin duda es nuestra mejor baza. Y sin ellos no somos nada, así de claro. Está claro. Sí, la verdad que también un recuerdo para todas las personas que están dedicadas en las bodegas al mundo del enoturismo, para todos los centros de visitas, para todos los que atienden, porque estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una de las grandes bazas de Jerez es la experiencia en primera persona, es decir, la gente que pasa por aquí, que bebe de la fuente de lo que es Jerez. Pues la verdad es que realmente eso les impacta, y hay un antes y un después, ¿no? Así que yo creo que vosotros y otras muchas bodegas que lo hacen también, ¿no? De intentar hacer la formación, por supuesto, ojalá pudiéramos traer a todos los profesionales aquí, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, y esta Sí, claro. es una labor que realmente luego, por lo menos mi experiencia es que tiene un retorno importante. Vamos a hablar de los vinos de tradición, Eduardo. Vosotros, Elena antes nos lo contaba, salís cuando la idea de Joaquín Rivero era evidentemente empezar por arriba, ir y empezar y mantenerse arriba, ¿no? Siempre ir al top, y hubo una confluencia interesante, yo creo, ahí entre esta iniciativa empresarial y la iniciativa del Consejo de desarrollar la categorización de BOSS y BORS, ¿no? ¿Qué significa eso para vosotros? ¿Qué significó y por qué apostasteis desde el primer momento por esa certificación? Bueno, ahí sin duda es una visión de don Joaquín. O sea, no cabe duda que él tenía muy claro, obviamente, no porque él tuviera revelaciones, sino porque estudiaba mucho, y además tenía la suerte de tener a mano el ser 10ª generación, ¿no? de bodegueros en Jerez, y con con esa emoción tan fuerte de la pérdida de la bodega anterior. Eso le lleva a ver que el vino viejo era lo que había hecho grande a Jerez durante el siglo XVII y XVIII, que eran los vinos que naturalmente podían viajar mejor a cualquier punta del mundo, y que, bueno, que eran donde se concentraba a nivel extremo casi todo el carácter que uno puede encontrar en Jerez, desde el suelo hasta la crianza, pasando por supuesto, el conocimiento humano, ¿no? Y eso, pues, llámalo suerte, a lo mejor, el momento en el que se empieza a hablar sobre los vinos viejos, cómo delimitar por qué un vino muy viejo puede tener 20 años y puede tener 40, ¿no? Y por fin vosotros, el Consejo Regulador, decidís darle una certificación y un control a esto. Pues la verdad que es un empuje importantísimo. Para el que no lo vea, ahí se queda, pero para nosotros es fundamental el trabajo yo creo que el Consejo Regulador más exigente que debe existir posiblemente en el mundo, porque es el vino que más ataques
ha tenido externos en el mundo del vino y que lo hacéis fenomenal. Y el que no lo sepa, pues que estudie un poquito de vuestros métodos porque realmente son muy exigentes, ¿no? Incluso, vamos, nos podemos quejar muchas veces las bodegas de cuánto exigentes sois. Pero bueno, al final estamos contentos porque nos guarda, ¿no? Y don Joaquín lo vio claro y la verdad que eso, lo que tú decías, ¿no? Esa forma de construir una bodega desde las bases de soleras fundacionales del siglo XVII y XVIII, como podían ser las de Domecq, las de Agustín Blasquez, las de Gilbey, las de Bobadilla, de tantas bodegas que desgraciadamente se han quedado en el camino, pero están representadas todavía en estas botellas, ¿no? El vino de Jerez montado desde las bases de hace 7, 8 generaciones, ¿no? Y tan humano y tan poco egoísta al mismo tiempo, ¿no? Porque nadie puede decir, a ver, Pepe, nuestro capataz, y José María, nuestro enólogo, y Elena y su padre, don Joaquín, pueden decir, este oloroso es mío, pero no es mío, ¿no? Es el fruto de muchísima gente, muchísimos viñistas, los primeros que están ahí, además, con el negocio al aire libre, ¿no? Sin una protección de un techo, ¿no? Los que más sufren, los que están en el campo, hasta la cantidad de capataces, enólogos y tal. Bueno, pues la verdad es una suma impresionante. Pero don Joaquín tenía muy claro que tenía que llegar a controlar el proceso de crianza, ¿no? Que no fuera, bueno, no estar en manos de almacenistas, no estar en manos de criadores, ¿no? Y muy rápidamente fue construyendo su soleraje hacia atrás para lo antes posible acercarse a la viña. Desde 2014 podemos decir que somos independientes a nivel de crianza. Y ya estamos trabajando directamente con los productores de uva y ojalá algún día se dé la oportunidad de poder tener un cachito de tierra que estoy seguro que nos irá bien. Por supuesto, siempre como siempre ha hecho la familia, rodeándose de gente que sabe mucho y poniéndonos en sus manos, ¿no? Al final, dime. Sí, disculpa, nos recordaba porque estaba viendo los distintos mensajes. Nos recordaba Elena ahora mismo que también hay unos solerajes interesantísimos a los que se tuvo acceso en ese momento, que eran los de Croft, algunos de los de Croft. Y yo quería poner el énfasis en una cosa que tú has dicho, Eduardo, y es que también don Joaquín tuvo una visión importante porque tú has mencionado pues la tierra, has mencionado el tiempo, la crianza, pero el factor humano es fundamental, ¿eh? Y ahí también se rodeó de experiencia, ¿no? Porque José María Quirós, Pepe Blandino, en fin, las personas que han estado y que siguen ahí, ya llegaron en el año 90 desgraciadamente... Sí. Perdóname, antes de los que desgraciadamente pues ya no están, ¿no? Y obviamente fueron un empuje importantísimo en el inicio, como puede ser don Ignacio, como puede ser don José Ignacio Piripi. La verdad que bueno, sin ellos no se entiende, ¿no? Y sin toda esa gente con la que se pudo rodear don Joaquín, que siempre supo pues ser muy generoso y muy amable para poder tener a gente generosa y amable cerca y conseguir esas joyas que luego hemos estado mimando, han estado mimando José María y Pepe, ha estado mimando Selu, Carlos, son vinos muy humanos, todo el vino es humano, ¿no? Por supuesto, y todo lo que viene de la tierra y termina en nuestra mesa es muy, muy humano, pero en Jerez es que se multiplica la humanidad del vino a niveles que no se conocen en ningún otro sitio del mundo, ¿no? Y bueno, eso al final es ese rechazo al ego que dice tanto de esta tierra, ¿no? Por definición, cuando el proyecto arranca o se retoma a finales del pasado siglo, os centráis en los vinos más viejos que representan más toda esa esencia y toda esa tradición, como son pues Amontillado, Oloroso, Palo Cortado.
pero a mí me interesa mucho que hables, Eduardo, que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia de entrar también en el mundo del vino fino. Un fino especial, pero en vuestro caso, además, o sea, digamos, formando todo un soleraje, que me consta que ha sido una labor ardua, pero bueno, ya está ahí el fino tradición hace ya unos años, con su impronta, con su estilo propio, pero cuéntanos cómo fue, digamos, por una parte la decisión de entrar también en crianza biológica y bueno, y todo el proceso. Pues es un proceso muy natural. Como te dije, don Joaquín quería ser independiente a nivel de crianza lo antes posible. Y claro, en esa construcción del soleraje del Amontillado, desde la solera hacia atrás, hacia la viña, hubo un momento en el que no encontrábamos en el marco amontillados jóvenes que conectasen con el estilo de nuestro soleraje, ¿no? Entonces, Pepe y José María se fueron a buscar finos muy viejos, finos en el límite, finos a punto de perder su velo de flor. Y en una de esas tandas de finos que entraron en la bodega, pues se decidió, o no tengo muy claro si se decidió o se calculó mal y sobraron un par de botas. Yo creo, conociendo a Pepe y a José María, sí, fue sin querer no fue. Un despiste provocado, ¿no? Un despiste provocado. Y sobre todo conociendo pues cómo se ha gestionado siempre la bodega, pues yendo al límite para luego de costes para luego poder ser competitivo también, ¿no? No derrochando el dinero, ¿no? Pero sobraron dos botas que a la siguiente primavera arrancaron a criar flor, ¿no? Ese precioso milagro de la fuerza de la primavera, la fuerza de las primeras lunas de primavera aquí en Jerez, que como sabe todo el mundo, pues sufre un poquito más las estaciones y bueno, ese fino que estaba en torno a los 12 años, de repente, venía pelado, de repente empezó a criar flor y al año siguiente se fue montando. Eso fue en 2006, se fue ampliando poco a poco y por allí, por 2011-2012, se le dio a probar ese fino que estaba criando en la bodega a don Joaquín, que no quería tener finos, en principio. Él relacionaba el fino un poco con la parte más, el volumen, ¿no? Y el vino de feria y todo esto, y no quería entrar ahí, pero cuando probó aquello, dijo, ¿qué es esto? No, pues mire usted, que llevamos aquí 6 años criando esto, refrescándolo, y bueno, podemos decir que ya casi es nuestro fino, ¿no? Entonces dio permiso para seguir haciendo pruebas y 2 años después hicimos el primer embotellado en 2013, ¿no? Desde entonces, pues, muy poquito a poco, con muchísima calma, se ha ido ampliando. Se restauró la bodega, el casco de Rincón Malillo, un casco que bueno, que además fue construido por Domecq, si no me equivoco, finales de los 20, principios de los 30 del siglo pasado. Se adecuó y se climatizó para tener a la flor en su momento óptimo, ¿no? Ya que no nos podíamos ir al puerto o a Sanlúcar a criar, pues nos trajimos un poquito de ese Atlántico, de alguna forma, hacia nosotros. Y muy poco a poco, pues hasta llegar en torno a las 300 botas que tenemos ahora, ¿no? En 6 escalas diferentes, ¿no? 6 escalas tiene vuestro fino, ¿no? Por el momento sí. Sabes que nosotros hacemos un manejo del soleraje bastante parado. Hacemos 1 o 2 embotellados por año por tipo de vino. En el caso del fino son 2. ¿Cuándo hacéis la saca? Siempre primavera y otoño. Y siempre cuando mande el vino. Sabes que además últimamente cada año la primavera llega diferentes, es más larga, menos larga, generalmente están siendo cortas, ¿no? Pero bueno,
por ejemplo, este año pues es un año en el que empezó temprano, pero por suerte se ha parado un poquito el calor y va a ser una muy buena primavera larga de crianza y seguramente pues llegaremos a finales de mayo si todo va bien y podemos hacer un embotellado de un fino que será sin duda memorable. Y cada año, bueno, soleras que cambian, ¿no? Claro, yo no me canso de decir la importancia que tienen los vinos de Jerez, este terroir que llamamos de la bodega, ¿no? Y es curioso, ahora que tú lo comentabas, me ha venido a la mente, que no lo había pensado, cómo realmente también los temas de cambio climático, de los cambios que vemos y que normalmente en cualquier región vinícola se hacen referir al mundo de la viña, en nuestro caso tienen implicaciones también en la crianza, fundamentalmente en la crianza biológica, ¿no? Y en las fechas de las sacas, por ejemplo. Pues, por supuesto, Pepe Blandino, nuestro capataz, y José María observan muchísimo, ¿no? Claro. Es más, muchas veces tú sabes, yo estoy en la parte comercial y es de donde vengo, la bodega, pero ahora, por suerte, puedo estar aprendiendo un poco en la parte de producción también, y muchas veces nosotros comerciales queremos sacar las sacas de primavera para feria. Y señor, eso no es una saca de primavera, es una saca sacada en primavera, pero no con el efecto de la primavera, ¿no? Necesitamos que esa flor llegue a las densidades que toma en primavera, que haya muchísimo efecto. Al tener más levadura alimentándose del vino y transformando el vino, pues eso va a tener un efecto sobre el vino que si tú sacas en marzo o abril ese vino, obviamente no lo tiene igual que el que lo tiene hasta finales de mayo, ¿no? Por supuesto, muchas veces nos hemos quedado sin vino. Y nuestros socios restauradores lo saben, y más los que trabajan pues los magnums de fino por copas y tal, pues muchas veces nos quedamos sin fino 3-4 semanas y no lo sacamos porque no está preparado. Y ese cambio climático al final se nota. Por mucho que nosotros intentemos ayudar en una bodega climatizada, no estamos transformando la naturaleza. Al final hay cosas con las que no podemos. Y aquí alguno me dirá que si me voy un poco de hippie, pero las lunas influyen. Y las lunas de primavera no son lo mismo que las de invierno y no va a estar igual, ¿no? Y el sol y las horas de sol también influyen, ¿no? Entonces, al final, por suerte, la flor, y por eso es única, no se puede replicar. Necesita estar en esta tierra con tantísimas cosas que lo van a influenciar y no vamos a meterla en una nave industrial y ponerla a 75 de humedad y 17 grados de temperatura y que eso vaya fenomenal. Necesita realmente ese efecto natural, ¿no? Hay una pregunta que además es la segunda o tercera vez que la veo relacionada con el fino y con la evolución del fino, concretamente de vuestro fino en la botella. Yo creo que esa es una de las cosas que, en los últimos años más interés está despertando. Para eso, evidentemente, hace falta que sean finos como los vuestros, ¿no? Con un cuerpo, con una... y es muy bonito cuando compras 6 botellas de una determinada saca y las vas abriendo en momentos distintos y vas viendo que no, el vino, bueno, pues es distinto, es diferente, es otra cosa, ¿no? Bueno, es un producto vivo, ¿no? Completamente, un tejido vivo que además nunca muere, ¿no? Y sobre todo si le permites tener todas esas cosas vivas que lleva el vino en suspensión. Si nosotros hacemos un tratamiento previo embotellado en el que sometemos al vino a una barbaridad de temperaturas bajas, de centrifugados, etcétera, pues le estamos quitando su protección natural, ¿no? En nuestro caso, al final hay que pensar en Jerez como lo que es un vino. Un vino blanco, bien que haya sido fortificado, bien que tenga una crianza biológica, pero hay que tratarlo como cualquier vino blanco con crianza. La mejor estructura obtenida de la viña, esa estructura guiada por una buena crianza y esa crianza
sin interrumpirse por ningún método de estabilización, va a hacer que ese vino está completamente protegido frente a cualquier inclemencia en el tiempo. Nuestros vinos están bien abiertos hasta 20 días, pero es que cerrados. Hemos estado probando botellas, por suerte hicimos muchas pruebas al principio, probando botellas de 6, 7, el otro día incluso desde 2011 abrimos una botella y en el momento de abrirla